¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Lo advirtió hace más de un año y hoy parece que lo ha cumplido. Las presiones políticas han llevado al fiscal general del Estado, a Eduardo Torres Dulce, a presentar su dimisión. Como les decía, una renuncia anunciada hace más de un año. Ya que tenga una presión, evidentemente me iré a mi casa, indiscutiblemente, ¿no? Si resulta una presión, lógicamente, insoportable desde el punto de vista institucional. Pero yo estoy absolutamente convencido que el ministro de Justicia ni el Gobierno me van a hacer llegar ninguna presión porque saben que no soy proclive a recibir ningún tipo de presión. Marina Cabegato, muy buenas noches. Oficialmente Torres Dulce se marcha por motivos personales, pero nadie se ha creído hoy esta versión. No, Fernanda, él lo ha anunciado a través de un escueto comunicado en el que justifica su decisión por motivos personales, aunque sí es cierto que su relación con el gobierno no es buena desde hace tiempo y se habla ya de una dimisión forzada. El último enfrentamiento tuvo que ver con el proceso catalán, pero el fiscal ya había admitido sus discrepancias de fondo con el Ministerio de Justicia y que se consideraba ninguneado por las decisiones del gobierno. Torres Dulce siempre sostuvo, Fernanda, que no toleraría que el Ejecutivo le dijera lo que tenía que hacer. Bueno, pues un alto representante del Estado que abandona y una exministra, Ana Mato, que lejos de haber salido perjudicada por los errores que la sacaron del gobierno, recibirá un premio económico. Buenas noticias, Fernanda, para la exministra de Sanidad. Pasará a partir de ahora a cobrar 1.000 euros más porque su partido, el Partido Popular, la ha nombrado hoy vicepresidenta de la Comisión de Cooperación al Desarrollo. Como ministra cobraba 5.800 euros y ahora con este nuevo plus deja de ser diputada rasa y pasa a tener un salario de 4.730 euros mensuales. Bueno, pues lo que va a hacer Ana Mato a partir de ahora, hoy en el Congreso de los Diputados, por cierto, se producía una despedida definitiva. ¿Cuántas cosas simbólicas están pasando en estas semanas? Les hablo en concreto de Alfonso Guerra. Es cierto que hace unas semanas anunciaba que abandonaba la política, pero hoy ha ejecutado ese abandono, ese adiós. Foto de familia con sus compañeros de Congreso y aplauso sonoro a Alfonso Guerra. Son 50 años de cotización, ya está bien, medio siglo. Son 74 años de mi vida, 37 vividos en una dictadura, 37 vividos en democracia. Era el momento dulce para dejarlo. La despedida de Alfonso Guerra, la noticia de la jornada, sigue pasando, una de ellas al menos, por ese anuncio histórico que ayer protagonizaban Raúl Castro desde La Habana y Barack Obama desde Washington. Hoy vamos a escuchar testimonios de muchas personas vinculadas con Cuba como estas. Si realmente exista bonanza económica, moral y política para toda la población, los que estamos aquí y los que están allá, tiene que haber el final total del régimen. Van a seguir mantendo os principios do socialismo, que polo que tamén a nosa asociación existe, non? Sigue siendo una dictadura acérrima, no hay ningún tipo de garantías ni internas ni externas. Pero o máis importante é o levantamento do embargo. Eu todavía non brindarei con Alvariño hasta que se levante o embargo. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Noticia más simbólica que trascendente o no? Yo creo que todo el tema este de Cuba, que supongo que es porque hoy tenemos tal cantidad de temas encima de la mesa que... Sí, a Cuba me refiero. Bueno, yo creo que es un paso muy importante. Creo que en todo caso la política norteamericana tiene unos sistemas de checks and balance, de controles, de frenos y contrafrenos, que hace que la decisión del presidente no implique un cambio de política internacional de cooperación con Cuba y el levantamiento del embargo de forma directa, es decir, harán falta muchas decisiones. Obama toma esta decisión también porque está al final de su mandato y sin reelección. Es cierto también que los sectores que dentro de los Estados Unidos son más contrarios a cualquier tipo de diálogo con el régimen de la isla y el régimen de los Castro, pues ahora está más debilitado, es decir, lo que es el exilio cubano tiene una situación más debilitada, incluso dentro de las filas republicanas hay distintas opciones, ahí puede tener un papel importante, bueno, veremos qué ocurre luego en la próxima presidencia de los Estados Unidos, pero si fuese el nuevo Bush, pues bueno, es alguien muy vinculado a todo lo que es Miami, a todo ese tipo de situaciones y algunos de los del Tea Party lo ven con cierta extrañeza y por lo tanto yo creo que es decir, es un adelanto positivo, esto no supone el levantamiento del embargo, Obama va a intentar en estos 2 años o año y pico que le puede quedar
intentar tomar algún tipo de decisión en positivo, pero yo creo que todavía esto puede dar muchas vueltas. En función de cómo sea la política norteamericana, podemos también estar en un proceso de idas y venidas. Habla de Jeb Bush, que efectivamente parece ser que es uno de los republicanos que estaría a favor de todo este proceso que se inicia en Cuba, en contra de lo que sucede con el ala más dura, digamos, del Partido Republicano representado en ese Tea Party. Manuel Lago, moi boa noite. Para un vello comunista como a ti, o de vello é unha forma de falar, que significa o que onte aconteceu? En primeiro lugar, o fin da Guerra Fría, rematar ca última anomalía histórica que se correspondía a un tempo do pasado. Tamén unha certa satisfacción. O gran imperio do mundo, no? O imperialismo de Estados Unidos leva 53 anos cun embargo que tiña como objetivo derrotar o povo cubano, obligarlle a acabar co seu proxecto revolucionario con eivas, pero co seu proxecto revolucionario. 53 anos despois, o goberno de Estados Unidos retira o embargo e o povo cubano sigue tendo os hermanos Castro dirixindo o seu país. Que lle cambia a cara, Manuel Lago, cando bueno, fala desto. É unha satisfacción. Julio Sequeiros, moi buenas noches. Procedes un sitio parecido a Manuel, en estos momentos no sé si estáis en el mismo lugar, pero tú cómo ves, cómo interpretas esto. Le preguntaba a Gonzalo si es más simbólico que trascendente desde el punto de vista de la geopolítica lo que ha pasado entre Cuba y Estados Unidos. Hombre, yo creo, no comparto en absoluto la opinión de Manuel, es decir, yo creo que había una situación ahí de empate, que se prolongó durante el tiempo y que el gran perdedor en última instancia fue el pueblo cubano, ¿no? Ahora, yo veo esto bajo el punto de vista de que se está iniciando un cambio en la geopolítica mundial serio. Y, hombre, a mí no se me oculta que hay un chanchi por chanchi con Rusia con el tema de Crimea. Es decir, vosotros os quedáis con Crimea más o menos a la brava, organizáis un referéndum, no sé qué, no sé cuánto, y este tipo de cosas, y la forma de actuar que tienen los Estados Unidos frente a Cuba, obviamente es muy distinta a la que tuvo Putin frente a Crimea, ¿no? Que también como una parte de su territorio, que no es el caso de Cuba. Es decir, yo creo que en última instancia lo que se abre aquí, digamos, es, se entreabre una puerta, porque continúa el embargo todavía funcionando. Depende del Congreso. Se entreabre una puerta en la que, hombre, muy probablemente Cuba tenga un futuro bastante parecido al de Puerto Rico, ¿no? Prácticamente, que no sería malo, y me da la impresión de que gran parte del pueblo cubano estaría a favor de una... Bueno, Puerto Rico en estos momentos Estado Libre Asociado, es el régimen que tiene su relación con Estados Unidos. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ayer vimos una cosa que yo no sé si pensaste que íbamos a ver, esa rueda de prensa simultánea entre Raúl Castro y Barack Obama, que parecían aliados y no enemigos políticos. Bueno, ni aliados ni enemigos, sino es un acuerdo, supongo, dentro de esta primera expectativa aparentemente positiva, porque no cabe duda que siempre que hay una situación de estas absolutamente podridas, pues tiene que darse algún paso, y yo creo que ese paso es un paso positivo. ¿Cómo se llega a ese punto? Yo creo que debemos, vamos, yo desde luego no voy a cambiar ni un ápice de momento mi punto de vista de que el régimen cubano es un régimen absolutamente dictatorial, no ejemplar en ningún aspecto y que ha tenido esclavizado a todo el pueblo cubano. Lo que ocurre es que un embargo, un bloqueo, normalmente con relación a un pueblo, a un país como Cuba, pues es confundir el hacer la puñeta al gobierno con hacer la puñeta a los ciudadanos. En ese sentido, yo creo que es fundamental y es una gran esperanza, aunque no sé cuándo se va a acabar. Yo quería destacar un detalle... No, es que vamos a tener... Es que era simplemente un apunte, Jorge, porque vamos a hablar después en profundidad de esto. Que no quería dejar en este primer flash. Me llama muchísima la atención que el mediador fundamental sea el Papa, cuando llevamos con la boca llena hablando de Cuba, España, como puente entre Cuba, el resto de Latinoamérica, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Un fracaso rotundo de la Unión Europea y en especial de España. Vamos a ver enseguida cómo se produjo esa negociación. Es cierto que parece que el Vaticano ha tenido un papel fundamental, también el gobierno canadiense. Efectivamente, nadie está hablando de España en todo este proceso. Gonzalo Trenor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que la normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, yo creo que es una buena noticia, sobre todo y fundamentalmente para los ciudadanos cubanos, para los residentes en la isla de Cuba, y lo es porque lo que abre es una expectativa de mejora de la calidad de vida de los cubanos, mejora de calidad de vida que la mayoría de la gente considera, o parece que hay un cierto consenso de que eso puede anticipar un proceso democratizador. Es decir, parece que esa mejora de calidad de vida va a permitir pues, que haya pues, un reconocimiento, acabe conduciendo a un reconocimiento de derechos y libertades. Bueno, pues un proceso que se abre, que veremos cómo continúa avanzando. Decía que depende finalmente el levantamiento del embargo de lo que decida la mayoría del Congreso, que como todos sabemos está ocupado, esa mayoría está ocupada por el Partido Republicano y no por el Partido Demócrata. Decía que la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es de un simbolismo histórico. Las dinámicas geopolíticas parece que están cambiando de manera definitiva y los equilibrios de poder también. Hoy queríamos detenernos en un asunto de trascendencia planetaria. Estamos hablando del desplome de los precios del petróleo y de la crisis profunda que está atravesando Rusia con ese desplome del rublo. Bueno, pues en apenas 6 meses se ha producido esa bajada de 115 a 59 el precio del petróleo, en una situación, bueno, pues no inaudita, pero que hacía mucho tiempo que no se producía. David Carro, muy buenas noches. Buenas noches. Presidente de ICE Business School y socio director de DCM Asesores. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues los países importadores de petróleo diríamos que es bueno. Estados Unidos, los países desarrollados de la zona euro, Japón. Obviamente la demanda interna tiene un incremento de renta disponible que beneficia el crecimiento económico y el hecho de que los países del entorno desarrollado también puedan consumir de mejor manera pues hará mejorar la balanza comercial seguro. Países exportadores pues son los que están sufriendo tensiones, estamos viendo el caso de Rusia y estamos viendo pues también la dialéctica entre ellos, ¿no? Una Arabia que lidera el proceso que estamos viendo de caída, de desplome terrible desde verano del precio del crudo. En países como Irán y Venezuela, pues que han sido los primeros en instar la reunión de la OPEP, porque están más urgidos. Hay teorías diversas para explicar lo que está aconteciendo, incluso la que sostiene que es algo organizado, por ejemplo, para aislar determinados movimientos vinculados con el islamismo. Yo no sé si tú compartes esa tesis. ¿Cuál es la explicación última? Entraremos después en detalle, pero la explicación última de este desplome en tan poco tiempo del precio del petróleo. Bueno, un asunto tan complejo es difícil que tenga una explicación única. A mí se me antoja difícil que sea pues, una suerte de macroplan tan bien ejecutado, por otra parte, ¿no? Me parece difícil ordenar todas las piezas de una manera tan perfecta. Probablemente no está exento de un elemento político. Yo creo que, pues acabáis de comentar, ¿no? Lo que ha pasado entre Cuba y Estados Unidos da cuenta de que el mapa geopolítico mundial está en absoluta transformación. Es un episodio más de estos que nos sorprenden cada pocos días de manera terrible. Yo creo que en el fondo lo que hay es algo que va a implicar un cambio de ciclo económico, claramente. Recuerdo, no sé si lo pronuncio bien, Medvedev, creo que es el nombre, el que estuvo en el lugar de Putin antes, cuando en 2008, 2009 empezábamos a pasarlo bastante mal en las economías desarrolladas, con cierta sorna había comentado cómo se estaba invirtiendo la balanza de fuerzas en la negociación entre emergentes y no emergentes. Probablemente estamos en parte de vuelta de aquella sorna, y se está volviendo a un ciclo en el que la relación de fuerzas está cambiando y el petróleo juega un rol fundamental. Bueno, enseguida vamos a entrar en detalles con este asunto, como decíamos, que tiene trascendencia planetaria, porque a pesar de algunos intentos que se han desarrollado en los últimos años, seguimos teniendo una dependencia absoluta del crudo. Enseguida, como decía, abordaremos este asunto, pero quería compartir una última perplejidad que tiene que ver con cómo está el mercado laboral en estos momentos en Galicia. El enterrador de Marín se jubila. El ayuntamiento quiere sustituirlo y para eso ha puesto en marcha un proceso de selección para contratar a una persona que va a tener un sueldo muy modesto por debajo de los 1.000 euros.
Marina, ¿qué ha pasado? Pues Fernanda, que se presentaron 52 personas a este puesto. Este enterrador jubilado se llama Santiago y cuando entró a trabajar en el cementerio hace ya 16 años eran 8 los candidatos. Ahora, como decíamos, son 52 los aspirantes a este puesto de funcionario. El sueldo no llega a los 1.000 euros, pero hay 2 candidatos licenciados, uno en Historia y el otro es ingeniero. Para ser enterrador se exige la ESO, pasar un examen teórico y también un examen práctico. Xa hai 52 apuntados, que xa é moita xente para unha plaza sola. Sorpréndelle que tanta xente... Dixo eu para min, ostra, nin que fora eu ministro, dinche que hai que enterrar e desenterrar, pero non che din o que. Primeiro que se entere do que lle espera, porque se vai entrar aquí e vai botar a correr, e logo é mellor que non entre. Bueno, el actual enterrador de Marín, que manifestaba su perplejidad por lo que está sucediendo para ser sustituido en esta plaza. Escucharemos después la historia completa. Pero en este momento de la noche, como decía, vamos a hablar de petróleo, esa sustancia de la que dependemos prácticamente en todo el planeta. Vamos a conocer qué ha pasado en los últimos meses para que ese desplome haya acontecido. Uxía Rodríguez nos va a ayudar, venga. Fernanda, lo cierto es que hay pocas cosas que estén sucediendo ahora mismo que tengan consecuencias tan importantes y globales como esa caída de los precios del oro negro. Vamos a poner algunos datos sobre la mesa para tratar de entender lo que está sucediendo. En junio de este año, hace 6 meses, por un barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, se pagaban $115. Hoy se pagan 60, una imagen vale más que 1000 palabras y esta línea que muestra la evolución más que todos los datos. Clara caída en picado que lleva el precio del petróleo a niveles inéditos en 5 años. En solo medio acumula un descenso del 48%. La siguiente pregunta a partir de aquí es ¿por qué? Y de nuevo la respuesta está en otra evolución, en esta, la de la oferta y la demanda, que como vemos se entrecruza. Por decirlo de algún modo, en el mercado ahora mismo sobraría petróleo. Y esto también tiene un porqué. Baja la demanda debido a la situación de crisis económica y también por la búsqueda del ahorro energético. Por otro lado, sube la oferta, sobre todo por el auge de la producción en Estados Unidos a través del fracking. A esto se une la negativa de la OPEP de limitar su producción conjunta. Una buena noticia para los países importadores y una mala para los exportadores, eso está claro. Buena para la economía de Estados Unidos, Europa y Asia, y es que la caída de un 40%, por ejemplo, en el precio del petróleo, significa una transferencia equivalente al 2% del tamaño de la economía mundial, que pasaría de los productores a los consumidores cada año. España es un gran importador de petróleo, consume alrededor de 1 millón de barriles al día, cada día. Si el precio medio se mantuviera en los ratios actuales, hablaríamos de un ahorro de unos 10.000 millones de euros en solo un año. Es fundamental, como hemos indicado en los últimos días desde el Gobierno, que se traslade rápidamente esta evolución a la baja, tanto del precio del petróleo como del precio de las gasolinas en los mercados internacionales, a lo que son los consumidores. Y eso está ocurriendo en estos momentos, pero tiene que ocurrir todavía con más intensidad. Decía de Guindos que los ciudadanos todavía tienen que notar más en sus propios bolsillos la bajada del petróleo, que ya es cierto, empieza a sentirse. Los precios medios de los carburantes han bajado casi un 3% en esta última semana, un 14% acumulado en este 2014. Se sitúan ahora mismo a niveles del año 2010. En algunas gasolineras el gasóleo se vende por debajo de €1. El problema lo tienen ahora los principales países exportadores. El precio actual ya está poniendo en jaque a muchos de ellos. La clave está en que solo algunos, los Emiratos Árabes y algunos países del Golfo, pueden mantenerse con esos precios. De hecho, no quieren poner freno a la producción, aunque el precio, dicen, llegue a los $40. Pero no están en la misma situación otros como Venezuela, Irán o Rusia. Sus ingresos públicos dependen en gran medida, hasta en un 50% del crudo. Su barrera roja está en los $100, así que la situación se complica por momentos.
Pero para complicada la situación de Rusia, que está viviendo una especie de tormenta perfecta en su economía. El país vive la peor crisis desde 1998, cuando con Boris Yeltsin como presidente se produjo, recordemos, una suspensión de pagos. En esa tormenta perfecta juega un papel principal, como no, el petróleo. El rublo se hunde casi al mismo ritmo que el precio de este. Se ha depreciado tanto que en este 2014 ha perdido hasta la mitad de su valor. A principios de año, un dólar se podía cambiar por 33 rublos. Ahora hacen falta casi 62. Este martes se llegaba a un cambio histórico de hasta 91 rublos por tan solo €1. Y es que la economía rusa recibe casi la mitad de sus ingresos presupuestarios de los impuestos de petróleo y gas. Se calcula que solo en estos 6 meses, por la caída del precio del crudo, el gobierno de Putin habría dejado de ingresar 75.000 millones de dólares. A esto le tenemos que sumar otra cosa: el coste de las sanciones occidentales a consecuencia del conflicto con Ucrania, otros 40.000 millones de dólares menos. La noche del pasado lunes, no es de extrañar, el Banco Central decidió tomar medidas, subir los tipos de interés del 10,5 al 17% para tratar de contener el hundimiento de su moneda y la fuga de capitales. Las nuevas previsiones hablan ya de una recesión en el país del 4,5% el año que viene y de una inflación del 11,5%. Hoy Putin ha hablado por primera vez de la situación, intentando poner toda la calma que podía poner. Такая ситуация может продлиться, приблизительно, это же никто не может точно сказать, в течение 2 лет. Но это совсем не обязательно. Ситуация может выправляться и раньше. Она может начать выправляться во втором квартале, в середине следующего года, либо в конце следующего года. Этого никто не может сказать. Hasta Apple, Fernanda, ha tenido que cerrar su tienda online en Rusia. Caray, en fin, pues eso es una cosa, son palabras mayores lo de que Apple cierre una tienda. David, ¿en función de qué se fija el precio del petróleo? Bueno, lo habéis explicado muy bien, ¿no? Básicamente la evolución de la demanda y la oferta está teniendo un comportamiento que claramente presiona a la baja. Lo que es importante es leer qué hay detrás de esos comportamientos de demanda y oferta, ¿no? Hablabas antes de factores geopolíticos que sin duda aplican. Yo concedo un peso importante en lo que está ocurriendo a 2 factores. Uno, la actitud. Voy a centrarla en Arabia, en todo este tiempo, en todos estos meses, desde 2 puntos de vista. Uno, no siempre se dice, pero uno de los elementos que condiciona el precio del petróleo y la sostenibilidad del mismo para los países productores es el coste de sostenimiento de sus estados. El coste de sostenimiento de Arabia no se puede decir con más precisión, pero bueno, vamos a ubicarlo en el entorno de los $90, que fuera un entorno en el que se podría financiar el Estado tranquilamente. Un país como Irán o Venezuela probablemente estamos hablando de un entorno de $120, ¿no? Con lo cual es una herramienta de competición entre países productores enorme, que en este caso Arabia yo creo que está capitalizando. Y hay un segundo elemento que es el tecnológico. Ahora mismo están proliferando tecnologías que pretenden influir en lo que es el aprovisionamiento energético, sobre todo en economías desarrolladas. Citabais el fracking, las prospecciones en aguas profundas. Bueno, poner un petróleo a precio de derribo, como está siendo ahora mismo, pues disuade otro tipo de alternativas como pudieran ser esas. Vamos a tratar de explicarle a los espectadores, te preguntaba, ¿cómo se fija ese precio? Hay una bolsa, lo más equivalente a una bolsa. ¿Cómo se establece que el barril de Brent cueste lo que cuesta en estos momentos o la evolución de ese precio? ¿En función de qué? Pues básicamente los, como te decía, oferentes ¿Quién lo decide? y Vamos, ¿quién demandantes. decide que cueste eso el petróleo? Es el tan manido mercado a través de sus mecanismos de cotización. Por supuesto, hay bolsas en las que cotizan instrumentos que tienen como subyacente los productos derivados del petróleo que anticipan el comportamiento futuro de esos precios y que probablemente es parte importante del comportamiento de esos derivados sobre el precio de petróleo cotizados en mercados organizados el que ha precipitado que haya sido tan rápida la caída en estos pocos meses, ¿no? Claro. A partir de ahí, pues obviamente puede haber intervenciones, puede haber concertación de decisiones como las que la OPEP podría pronunciarse, pero que parece que ahora mismo, pues por el disenso entre los propios países productores, no está operando el mecanismo de decisión, el mecanismo OPEP, y es el puro mercado el que está llevando el precio tan abajo. Pues ahí voy. La previsión es que esto continúe una caída hacia abajo, ¿y hasta dónde? ¿Hay algún límite razonable?
Bueno, yo si Vladimir Putin dice que esto es difícil de precisar, no lo voy a contradecir. Bueno, pero sí Vladimir Putin está directamente implicado en el asunto. Supongo que le interesa transmitir algo. Yo voy a intentar ser objetivo diciendo que bueno, yo creo que sí que quedan algunos meses de este comportamiento, de que el precio se mantenga en estos niveles, desde luego, como mínimo coyunturalmente bajos, aunque sí creo que no es una situación, y solo mi opinión personal, sostenible a muy largo plazo. Yo creo que sí que un petróleo que vuelva a niveles, voy a pronunciarme, de 80, de 90 dólares, sí puede ser más sostenible, porque al final no hay que olvidar una cosa. Los países oferentes tienen que sostener sus estados, insisto, el precio del petróleo tiene que ser sostenible por más de que en el medio y largo plazo haya otras tecnologías y por más que, como tú citabas antes, haya otro tipo de razonamientos más geoestratégicos que estén influenciando lo que está ocurriendo. Y para que eso sea sostenible tiene que estabilizarse, yo creo que en niveles de 80-90, por mojarme con un precio. Dicho lo cual, es importante no enfadar a la fiera. Es decir, los países oferentes que se vean en una situación de estrangulamiento, y máxima si tienen una determinada capacidad de obrar por la vía de la fuerza, pues es mejor que no sientan esa tentación. Claro, y si se enfada la fiera, vamos a ponernos en todos los escenarios posibles. ¿Qué puede suceder? Bueno, yo creo que los mercados lo que rehuyen, desde luego, es los escenarios de incertidumbre, los escenarios de conflicto, y eso es algo que los mercados no se van a dar a sí mismos, ¿no? Es decir, probablemente haya tensiones y probablemente se gestionen de una manera, tú decías antes, ¿esto qué es? ¿Algo simbólico o algo trascendente, lo de Cuba? Bueno, pues probablemente veamos suceder más cosas simbólicas que contribuyan a amansar a la fiera, ¿no? Hablando de España, ¿está repercutiendo el precio del petróleo como tendría que hacerlo? Bueno, como sucede habitualmente, no al ritmo deseable, lo expresaba el propio ministro de Guindos, ¿no? Instando que eso pueda, que esa transferencia al precio que llegue al consumidor final pueda producirse cuanto antes. Y yo ahí sí que me atrevo a hacer una reflexión que excede un poco al asunto del petróleo, pero que es que estos años de crisis y la medida en que ojalá tenga razón y todo lo que está sucediendo sea en parte símbolo de una recuperación del ciclo, aunque más lenta de lo deseable, debieran servirnos para ganar posiciones en términos de competitividad. Y ganar posiciones en términos de competitividad es tener una estructura de mercado que lo permita, y para ello la transferencia al consumidor final, voy a decir, de políticas monetarias, como puede ser la afluencia de liquidez a empresas y particulares, pero también la transferencia del precio del petróleo al consumidor final, pues debiera producirse a ritmos más rápidos. Todavía no se está produciendo, respondiendo a tu pregunta, al ritmo deseable, pero ojalá sean eficaces las palabras del ministro. Hablamos de Rusia, que está sufriendo de una manera muy particular estos días. ¿Interesa un escenario en el que Rusia entre en una crisis profunda? Estamos en esa dinámica de la competición en la que parece que se ha establecido el mundo. Yo creo que sí, yo opino que sí que es interesante una Rusia debilitada, una Rusia que no pueda emerger como fiera, ¿no? Volviendo al símil que poníamos antes. Yo creo que sus errores en Crimea, yo creo que en mi particular opinión, en términos geopolíticos, de nuevo, como decía Julio, el movimiento de Obama con Cuba, pues es en la dirección de, pues hombre, marcar una línea de actuación a nivel global, pues que hace que Rusia ahora mismo pues esté un poquito descolocada y que esté debilitada, lo cual es interesante para que no tenga las tentaciones peligrosas que a los mercados asustan tanto, ¿no? Solo por acabar, las propias declaraciones de Putin a mí me parecen un síntoma de debilidad. Es decir, que se haya visto obligado a salir... No lo ves envalentonado, sino que lo ves... Lo he visto otras veces más envalentonado. Que esta. ¿Seguimos teniendo demasiada dependencia del petróleo? ¿O es posible no depender tanto del petróleo? Es posible, pero no a corto plazo, ¿no? Por supuesto tenemos dependencia, es un hecho objetivo, es un axioma de nuestra realidad socioeconómica, y lo que no sería inteligente es trabajar con la hipótesis de que podamos cambiar eso a corto plazo, ¿no? Claro, pero no se va a acabar el petróleo, porque llevamos con la finalización de las reservas muchos años ya. Probablemente sí, pero no creo que lo veamos los presentes, y el ser humano es muy cortoplacista en sus expectativas. No podemos adivinar cuál va a ser la evolución tecnológica, ¿no? Vemos cada día suceder cosas que nos maravillan, y ojalá en el ámbito de la energía y en concreto del petróleo, pues pronto haya fuentes renovables que lo puedan sustituir. Pero bueno, yo auguro que no será a corto ni a medio plazo, y participo de algunas opiniones que bien al contrario dicen que todavía se podrán ver incrementos de consumo antes de que llegue ese escenario. Hablabas antes del fracking, que
parece que empezó siendo una anécdota y que se ha convertido en una alternativa energética bueno, importante en el caso de Estados Unidos. Hay quien también sostiene que esto forma parte de una especie de guerra comercial precisamente para disminuir la importancia que el fracking está adquiriendo. Pues seguramente está sirviendo como herramienta de guerra comercial, pero yo creo que es un efecto, no es una causa, ¿no? Es decir, la causa es busquemos nuevas tecnologías, busquemos nuevas formas de producir energía, y una de las derivas ha sido el fracking, con algún éxito en un territorio nada baladí como es Estados Unidos. Pero podríamos hablar del Plan 2030 de la propia Arabia Saudí, que habla de sustituir el 50% de su autoconsumo de petróleo, o podríamos hablar de otras tecnologías. De sustituir por energías verdes, en principio, ¿no? Energías renovables, que efectivamente, que todavía, más allá de lo que ya aportan, tienen mucho camino tecnológico por recorrer, pero de todas maneras no creo que, digo de nuevo, que mi opinión es que no creo que forme parte de una política orquestada en esa dirección, sino que básicamente son hechos que están sucediendo en un entorno tecnológico cambiante y que producen estas consecuencias. Bueno, vamos a ir abriendo la mesa y vamos a seguir opinando. Jorge, voy a empezar por ti. Tú, con la pregunta que le hacía a David al principio, lo que está pasando con el petróleo, ¿él cree que es bueno? ¿Crees que es bueno o es malo? Porque hay quien sostiene que aunque aparentemente pueda parecer bueno, también puede tener consecuencias negativas. Depende. Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que el precio, yo recuerdo el precio del petróleo desde $3 el barril, cuando fue la primera crisis del año 70 y 73, hasta $160 el barril, más o menos. Por lo tanto, primera cuestión que hay que tener muy presente, y es que un bien en un mercado tan importante y de un bien de tanta repercusión ha oscilado entre 3 euros y 160 euros, lo cual quiere decir que puede oscilar. ¿Por qué puede oscilar? Porque el precio viene fijado, tú preguntabas insistentemente sobre eso, viene fijado, vamos a suponer, en un mercado perfecto, viene en función del número de vendedores y en función del número de compradores. O sea, se quiere de oferentes y de demandantes. Entonces, si el número de oferentes es constante y el número de demandantes es creciente, y por lo tanto la demanda crece, sube el precio. Si lo planteo al revés, puede bajar. Ahora, esto en general, ¿qué pasa? Que en todo este proceso, al llegar a precios tan altos, hubo un momento en que varios países se dedicaron a producir energías... alternativas. No renovables, sino... Alternativas. A veces alternativas y en otros casos petróleo de mucho coste, a gran profundidad, etc. ¿Por qué? Porque compensaba los costes con esos precios. Entonces, eso lo que produjo fue un número mayor de países oferentes y además destruyó parcialmente un oligopolio de oferta que habían formado los países de la OPEP. En consecuencia, al romperse un oligopolio de oferta, el precio es fruto más de la competencia que de un acuerdo entre oferentes. Eso es un primer factor. El segundo factor es, para que se produzca un subida de precios porque crece la demanda ha crecido muchísimo hasta hace muy poco tiempo, por el crecimiento tanto de los países de la OCDE como de los llamados BRIC. Pero China, los países de la OCDE hemos tenido y tenemos una crisis muy seria, y por lo tanto los países que llaman en desarrollo o los BRIC, pues China ha bajado de un crecimiento medio del 12% del PIB anual a un crecimiento medio inferior al 6% del PIB. Por ejemplo, Brasil ha llegado incluso en algún momento a un crecimiento negativo. India, Rusia, bueno, acabamos de ver el decrecimiento de Rusia. Y eso ha caído la demanda de una manera muy brusca. En consecuencia, yo creo que el precio del petróleo ha entrado en un proceso de caída, en principio incontrolado. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí, que quería jugar un papel dentro de la OPEP precisamente muy agresivo, se le ha ido un poco de las manos el tema. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Yo lo que veo de todo esto es, primero, el precio muy alto o el precio muy bajo puede tener unas consecuencias muy parecidas. En el precio muy alto es buscar energías alternativas a la del petróleo. Y en precios muy bajos también buscar energías alternativas a algo que sea un coste menor. Por ejemplo, hay un tema que está absolutamente paralizado desde hace muchos años, que es el tema de la fusión. O sea, la fusión nuclear. Fusión de hidrógeno
para obtener helio, que es y tenemos casi ilimitado. Y por lo tanto, ahí tenemos un tema muy interesante que no ha avanzado nada en muchos años, por ejemplo. Y que estamos hablando de algo que es una producción de energía. Hace muy pocos días hablaba con una persona sobre esto, que sabe mucho de esto, y me explicaba cómo se podía pasar al helio y cómo todo... En ese proceso de fusión de dos átomos de hidrógeno se produce se libera muchísima energía. Por eso se ha dicho que se podía conseguir la producción de energía a partir del agua, ¿no? Bueno, de la misma manera que la energía nuclear fue fruto de la fisión, bombardeando con unos haces de neutrones unos. Todo esto es lo que genera avances tecnológicos importantísimos. Y cuando se producen situaciones críticas puede haber dos cosas: que vayan los avances deprisa y logren equilibrar la situación, o que sea desesperado y, lo que tú decías antes, pueda provocar una reacción muy seria. Un país como Rusia, por ejemplo, con los millones de habitantes que tiene, por supuesto, con un nivel de vida muy bajo, salvo los gerifaltes que se dan siempre en gobiernos muy controladores o dictatoriales, esto es muy peligroso. Entonces yo creo que lo que ha, en principio, dado un empujón no económica, sino estratégica, ha sido el tema de Ucrania. A ver, Julio. Hombre, aquí lo que está pasando, tal y como yo lo veo, hay cuestiones de corto plazo, como es la caída de la tasa de crecimiento en China, por ejemplo, que reduce la demanda de lo que es la demanda mundial de petróleo. Y ahora, aquí hay una cuestión que ya está mucho más vinculada a largo plazo, que es la aparición de tecnologías nuevas para obtener combustible, que es el fracking o el gas de esquisito, bueno, tiene varios nombres. Es decir, esto vino para quedarse. Y los yacimientos podrían ser rentables entre 60 y 80 dólares el barril. Y estamos hablando de que en 10 años, quizás como mucho 15, los Estados Unidos podían ser autosuficientes bajo el punto de vista energético, lo cual significaría una caída de la demanda absolutamente considerable a nivel mundial, y no solo Estados Unidos, sino que están funcionando muy bien lo que son los yacimientos en Canadá, y hay, digamos, yacimientos importantes en Alemania, en Francia y probablemente en España también, y quizás en Galicia. No, eso es petróleo Mondo y Lirondo. O sea, estoy hablando de gas, pues de fracking, vamos. Sí. Es decir, ¿esto qué es lo que ocurre? Que hay un cambio tecnológico que va a cambiar la faz de la Tierra, digamos, en cierta medida. Déjame un momento, porque hay una noticia que no es de hoy mismo, es de los últimos tiempos, pero que tiene que ver también con un nuevo territorio que está emergiendo como consecuencia del deshielo. Estamos hablando del Ártico, esa zona del planeta en la que en estos momentos hay una discusión también sobre su propiedad, entre otras cosas porque también hay petróleo debajo. Marina Cabegato, cuéntanos. Fernanda, para hablar de este tema, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el mapa mundi que tenemos en nuestra cabeza, porque el Ártico no es esta cosa rara que está arriba como una franja blanca que no se sabe bien qué es, qué limita o cómo acaba. Para situarnos bien tenemos que cambiar el mapa del mundo y verlo de esta otra forma. El Ártico es solo un océano, pero un océano de un tamaño enorme. Son 14 millones de kilómetros cuadrados, como 28 veces el territorio español, que han estado libres de toda intervención porque estaban cubiertos por hielo flotante. La diferencia es que ahora el cambio climático está haciendo desaparecer el hielo, dejando camino libre para la explotación de las enormes reservas de gas y de petróleo que existen en el fondo de este océano. La diferencia de la Antártida, que ya está protegida de toda la actividad económica y militar por un tratado internacional firmado en 1959, el océano Ártico carece de toda regulación, así que la norma que se rige es la Convención de la ONU del Derecho del Mar, que permite que los países reclamen como zona económica propia las aguas que están a 370 kilómetros de su costa. Así que volvemos al mapa y vemos quiénes son los países ribereños: Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Dinamarca, que controla Groenlandia. Y algunos ya han empezado a extraer el oro negro. Hay prospecciones de gas en Groenlandia y Rusia tiene una plataforma petrolera en el mar polar ártico.
Ártico. Se estima que bajo este hielo esté el 13% del petróleo que hay por descubrir y el 30% de las reservas de gas inexploradas. Fernanda. Bueno, pues como vemos, un bocado suculento por el que hay una disputa que vamos a ver cómo transcurre. A ver, Manuel. Bueno, vou ser máis corto que Gonzalo. Eu desvincularía a variación do precio do petróleo da demanda, non? Quero decir, a variación do PIB mundial se move no 2, no 3%, ademais, cando se collen todos os países, estamos no 2, no 3%, mesmo no tempo da gran recesión. E as variacións do precio do petróleo, como ben dixo Jorge, pois non un 2, un 3%, un 40, un 50, para arriba para baixo. Eso que quere decir? Que o precio do petróleo non se marca nun mercado. Eso é falso. Porque non un mercado implica moitos oferentes e moitos demandantes. E se algún mercado mundial é oligopólico, claramente é o mercado do petróleo, digamos a OPEP, e además eu creo que o único que sei é... Espera, deixa que... Quero matizar unha cosa aí. No, despois. Deixa que le mate. Quero decir que eu creo que entre os países productores de petróleo que se poñen de acordo co precio que queren poñer a operación das 20 grandes compañías petroleiras do mundo, que son as que compran e trafican co petróleo, son os que regulan o precio. Eu non sou un experto en petróleo, pero posiblemente o petróleo de Arabia Saudí, que ten unha tecnoloxía madura, pois o petróleo, que é unha materia prima que non ten custe, digamos, está aí, pois extraer un litro de petróleo en Arabia Saudí, pois igual cuesta €1 o barril, quero dicir, ten un precio irrelevante. Porque está aí, non hai... Claro, digamos, o investimento, a investigación, €1. Quero dicir que 10. Porque como consecuencia de que é moi doado acceder a él. É fácil acceder, a tecnoloxía xa está desenvolvida, claro. Os investimentos están feitos. Amortizado, claro. Eso non ten apenas custe, ten custe o fracking, ou ten un custe meterse a 4.000 metros no mar, pero en Arabia Saudí, nos Emiratos Árabes, en todo eso, digamos, o coste real, o coste operativo de producir o ben, pois, $10 non pasa de aí, non? Que pase de 10 a 160 non se explica si non é porque existen aí oligopolistas, os países productores e as grandes compañías petroleras do mundo que son os que obteñen enormes beneficios elevando o precio. Le mato con unha idea. No, déjame decirte un matiz moi importante. Deixa que me mate con unha idea. Bueno, es que hai un matiz claro. David, utilizou un concepto que a mí me gustou moito. O precio do barril de petróleo o determina o coste de mantenimento do país que o produce. Quero decir, o afán imperialista de Rusia, por poñer un exemplo, que determina canto ten que gastar, marca o precio do barril, non a materia prima, non o procedimento de extracción, sino as rentas que teñen que obter os países productores para manter o seu estado. E iso non é o mercado, eso é outro proceso que se materializa a través de o matiz de Jorge. Moi breve. Me parece que hai un error que se nos escapa a todos en tu planteamiento. Primero, desde luego, ningún producto, y menos el petróleo, está en un mercado perfecto, en donde la libre concurrencia de las dos partes. Pero en el caso del petróleo hay que distinguir la producción del productor, que es para autoconsumo, de la producción que es para venta. La que yo estoy comentando es la que es para venta, que es la que... No, claro, no. Es que tú al hablar del PIB mundial, estás mezclando el PIB de todos, cuando lo que hay que mezclar es el PIB de los demandantes. No, totalmente distinto. Que no es... ahí hay un error enorme, porque claro, Rusia, por ejemplo, el autoconsumo es mucho menor que su producción. En consecuencia, lo que excede de su autoconsumo, eso que es para vender, es lo que entra en el estudio y lo que entra en la evolución del PIB de los hipotéticos compradores. Yo creo que en ese sentido hay un error. Y segundo matiz y termino. Yo sí estoy de acuerdo con que en el precio influyen muchísimo las cuestiones estratégicas de las compañías transformadoras. Estoy totalmente de acuerdo. ¿De los países? Sí, de las compañías. De los países. Y de las compañías que manejan muchos países, o sea, que independientemente... Que son las que mandan en muchos países, claro, quiero decir. Manejan muchos países. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero
Sin embargo, la clave es que que me hoy falta es por el escuchar. petróleo no está manejado solamente por oligopolio. A ver, Gonzalo. Bueno, yo, para explicar un poco así esto, si la gente nos entiende un poco, yo voy a intentar recapitular un poco y voy a empezar en la línea de lo que decía Manuel. O también decía Jorge, que los mercados no son perfectos, pero es cierto que el mercado del petróleo ha sido tradicionalmente, cada vez menos, pero ha sido un mercado tradicionalmente caracterizado por condiciones de oferta que dominaban cualquier condición de demanda. Es decir, la oferta del petróleo la tienes allí, la puedes extraer hoy, es una decisión que tienes que tomar a lo largo del tiempo, intertemporal. El que tiene el yacimiento tiene que decidir si explota hoy, saca mañana o saca dentro de un año. Es decir, la explotación está allí, es decir, no hay ningún problema, es una cuestión de asignación temporal de los recursos que existen en energías de subsuelo, para decidir el oferente tiene que maximizar su beneficio en función de la corriente de explotaciones a lo largo del tiempo y lo tiene que hacer teniendo en cuenta las perspectivas que tiene de mercado. Y en ese escenario es evidente que la oferta domina, es decir, las condiciones de demanda tienen un papel menos relevante en el precio. ¿Por qué? Pues tradicionalmente la crisis del petróleo de los 70 lo evidenció de la forma más clara que hay en la historia de la economía para casi cualquier cosa. Es decir, cómo un oligopolio de productores, en aquel momento la OPEP, decidieron de repente en dos crisis subir los precios y al margen de las condiciones de demanda. Lo que está diciendo es que el escenario ya no es ese, o sea, que han aparecido más actores, ¿no? Los oligopolios... Dime cuál es el momento, pero qué apasionante es este tema. Dejad que acabe Gonzalo, por favor. Yo creo es que estáis mezclando churras con merinas. Aquí mi amigo Jorge habla del petróleo a $3 que estaba en el año 50 y el petróleo a 120 que estaba pues hace 6 meses o 160. Pero vamos a ver. Dices, bueno, es que no tiene ningún sentido. Es decir, para mí estáis todos fuera del orinal. Ahora, vosotros lo estáis dejando todo perdido. A ver, Gonzalo. Acaba con todo lo limpito, que vamos a dejar, puedas. yo voy a acabar muy limpito, no te preocupes. Bueno, entonces, este es un mercado caracterizado por unas componentes de oligopolio muy importantes. Es decir, hay un grupo de países que siguen siendo los que controlan una gran parte de la producción. Es cierto que en los últimos tiempos, a medida que han aparecido nuevas tecnologías, pues permiten, por ejemplo, lo que estamos hartos de saber, pues que Estados Unidos de repente, pues parece ser que dentro de aquí a unos años va a poder satisfacer sus propias demandas de petróleo con los recursos que va a tener. Y esto es un cambio, es decir, lo que estamos diciendo es que de repente con las nuevas tecnologías, lo que era un mercado mucho más controlado de forma oligopólica pasa a ser un mercado en el cual hay muchos más oferentes y por lo tanto más competitivo. Y por lo tanto el factor de oligopolio es menos explicativo de la evolución de los precios del objeto del mercado que en el actual día. No, déjame acabar, porque quería ir a explicar un poco la situación de la crisis de Rusia, porque la quería explicar de una fórmula muy sencilla a los ciudadanos. Y breve. A ver, el problema, ¿qué es lo que está ocurriendo en Rusia con todo esto? Podemos explicar el tema todo de lo que está ocurriendo por Crimea y demás, pero en el fondo la relación entre la situación del petróleo, la evolución de la moneda, la evolución de la cotización y la evolución de los tipos de interés. Para que la gente nos entienda un poco qué es lo que está ocurriendo en Rusia. Fundamentalmente, de forma muy sencilla, eliminando factores. Rusia tiene una cantidad de yacimientos de petróleo muy importantes, de ahí consigue una gran cantidad de productos, es decir, vende barriles de petróleo en la moneda nacional del país y de repente lo que antes pues conseguía venderlo pues a 115 cada barril, ahora lo está vendiendo a 59 cada barril dólares pasados a rublos. El problema, ¿cuál es esta situación? Que la caída del precio del petróleo hace que los mercados demanden una menor cantidad de rublos para poder comprar el petróleo. Es decir, la moneda acaba de ser mucho menos atractiva en Rusia. En ese escenario, la gente no quiere comprar tanto rublo y a partir de ahí, no digo que esta sea una causa de largo plazo, pero en el fondo es una causa estructural que explica cómo de repente se cae abajo el valor de rublo en los mercados monetarios. Pero una crisis profunda en Rusia y larga, ¿qué va a suponer para el cosas, continente? Pero, para ver los primeros efectos, es decir, esa caída terrible de la cotización en muy poco tiempo, es decir, que de repente se cae la cotización, quien antes quería comprar rublos, ahora los compra muchísimo más baratos, y al revés, cuando con los rublos los rusos querían comprar cosas, lo compran mucho más caras, de repente se encuentran con que esto supone un problema grave para la economía. ¿Y qué hace el Banco Central en Rusia? Disparar los tipos de interés, subirlos hasta el 17%, en subida hasta y ni tan siquiera, es decir, subir el tipo de interés, ¿qué quiere decir? Que el Banco Central de Rusia le está diciendo a la gente, traigan ustedes los dineros para aquí, y ni tan siquiera si lo frenan. Es decir, la situación está en que ni tan siquiera la política monetaria acaba consiguiendo frenando esa caída del valor del rublo tan potente. Tienen 400 y pico mil millones de reservas acumulados de los tiempos buenos. Han gastado ya muchos... Sí, están tirando de reservas, efectivamente. Están tirando y siguen gastando. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que, desde luego, en este momento Putin está siendo incapaz de recuperar... Pero si se mantiene, si esa deriva se mantiene... Hombre, en el peor escenario, que es lo que se está viendo de los mercados monetarios ayer y financieros, el peor escenario, tú me dices, ¿qué es lo peor que puede pasar?
que vuelva a haber un default en los tipos de... ¿Y eso qué significaría? Ha habido una subasta de fondos que no han conseguido colocarla vale, ayer. Perfecto, y para que la gente entienda, ¿qué significaría un default en Rusia? Bueno, quiere decir que Rusia, que tampoco tiene una deuda demasiado larga, lo que pasa es que son muchos recursos, quiere decir que Rusia no fuese capaz de hacer frente a los pagos que tiene y que no sea capaz de colocar más deuda. Argentina. Eso ocurrió en Argentina. Y en la crisis del 98 en Rusia, que vino motivada de la crisis asiática del 97, al final Rusia tuvo que pedir la ayuda del FMI. Es decir, que esto todo es un problema que más allá de la caída del petróleo, que a nosotros en España de entrada nos viene muy bien caer el petróleo, si esto acaba generando efectos concatenados, nunca sabemos a dónde vamos a ver. A ver, tengo por aquí revuelto el gallinero. Y ahora que hay que el profesor Sequeiros recoja todo lo que echaba por fuera. Déjame, Julio, que me quedan todavía personas que no han hablado. A ver, Gonzalo, venga. Con el fregón. Sí, hombre, yo no sé si la producción del petróleo es un oligopolio, pero que sí que es un cártel, sobre todo lo que es el excedente de producción. O sea, la OPEP ahora mismo representa un 50% de la producción de petróleo mundial, pero representa el 100% del petróleo que se comercializa, del petróleo que sale al mercado. Es decir, y entonces ahí sí que yo creo que hay, bueno, pues ciertos comportamientos oligopolísticos en el sentido de que acuerdan precios y acuerdan exactamente cómo modulan la oferta para poder controlar esos precios. Esto funciona hasta el momento que uno de los miembros, en este caso uno de los miembros relevantes, como puede ser Arabia, decide romper eso. Pero es verdad que hasta ahora funcionaba así. Hasta ahora el precio se mantenía elevado e incluso creciente porque a la mayoría de los países que lo integraban les interesaba. ¿Por qué Arabia toma esta decisión? Primero, por cuestiones geoestratégicas. Es verdad que estaba permitiendo que muchos países utilizasen este petróleo para un gasto público y orientado sobre todo a gasto de defensa, a gasto armamentístico. Entonces, en ese sentido, yo creo que Arabia toma la decisión de inundar de petróleo, de incrementar su producción de petróleo. Sí. Y tiene otras consecuencias también en cuanto al desarrollo de tecnología. Circunscribiendo mucho el debate al asunto puramente económico, lo entiendo teniendo en cuenta un poco los perfiles de la mesa, pero yo insisto, creeréis poco en las teorías de la conspiración, pero hay quien sostiene que hay más cosas aquí que tienen que ver con dinámicas de bloques y de poderes. Y yo insisto, una de las teorías, seguro que la habéis oído, más asentadas, tiene que ver con estrangular al Estado Islámico, por ejemplo. Es una de las teorías que se maneja. Julio, a ver, empieza a limpiar. Espera, y a Rusia y a Venezuela. Y a Rusia y a Venezuela, claro, sí, bueno, efectivamente. David o dixo, Arabia Saudí podes vivir con un petróleo a $50 o barril, en vez de alugar 500 habitacións en Marbella para que veñan hasta os camellos, pois non veñen ese e Venezuela e Rusia non poden sobrevivir con ese precio. Entón, claro que é unha opción estratégica de que manipula más política que económica, más política que económica. A ver, ¿por qué no pueden sobrevivir con ese precio? ¿Por qué su coste del Estado representa una desproporción tan grande respecto a otros países? En Arabia Saudí non hai Estado, entre otras cosas. No, Arabia Saudí tiene un Estado muy grande y tiene un gasto público muy elevado y el gasto público representa una parte muy importante de su producción. Lo que pasa es que Arabia está reservando. Arabia tiene unos fondos soberanos que son tremendos. Una buena parte de los recursos que obtiene por ese ingreso lo va a utilizar en el futuro. Lo mismo que tienen los países nórdicos, por ejemplo, que constituyen fondos soberanos para poder distribuir la riqueza en este momento. ¿Qué es lo que le pasa a Venezuela? Venezuela lo que está utilizando es el dinero del petróleo para sostener un régimen completamente represor y poder mantener sometido... Non gusta tanto a represión, gusta máis a expresión que a represión, sempre. A ver, Julio, yo lo que quiero... ¿Qué le pasa? ¿En qué lo está utilizando Rusia? No, ¿en qué lo está utilizando Rusia? ¿Por qué Rusia tiene un gasto público que además no está repercutando en el beneficio de eso? De Arabia Saudí no te creas tú tampoco, que es como para que presumamos aquí de libertades. Es un ejemplo de democracia. Exactamente. Pero no lo hace solo por el petróleo. El tema es una sociedad... es mucho más sencillo. Es decir, cuando cada país, digamos, o a un nivel micro, cada pozo de petróleo tiene su coste de extracción. ¿Qué es lo que ocurre en Arabia Saudita? Que es los costes más bajos que hay, sobre $25 o $30 el barril, y el mejor petróleo posible.
que no hay ninguno tan bueno como ese. En el momento en que empieza a subir el precio, pasa de 80 pues a 110, todos los pozos que el coste de producción es de 90 o de 100, claro, empiezan a producir. Claro. Con lo cual aumenta la cantidad y el precio baja. Es decir, el mercado del petróleo es prácticamente un mercado de libro. Pero cando baixou o precio do petróleo? Joder, vinculado, ahora. Pero que agora non está, pero que agora en el año non está 86, vinculado a producción en el año nin ao consumo, está vinculado a unha decisión estratégica de Arabia Saudí. Una cosa, Manuel, en el año 86, que coincide con la entrada de España en la Unión Europea, la caída del precio del petróleo fue prácticamente lo que tenemos hoy. Es decir, ha subido y ha bajado en función, muchas veces también, que no lo voy a negar, de intereses geoestratégicos o geomilitares. Ahora, lo que nos está ocurriendo ahora es simplemente un jaque mate que está dando a Arabia Saudí fundamentalmente a la producción de fracking. Es por esto, o sea, fundamentalmente. Yo es lo que veo. Dice, o sea, puestos a hablar, decía, es muy probable que en 10 años o en 15 la sexta flota norteamericana abandone el Mediterráneo, porque ya no tiene por qué estar allí. ¿Para qué? Otro de los grandes perdedores van a ser los palestinos, que se van a encontrar prácticamente con Israel a cara de perro sin tener nada que hacer. Es decir, es que esto es la tormenta perfecta que nos está favoreciendo. Es decir, aquí quienes pierden, como decía el Bush, los estados del mal. Aquí pierde Venezuela, aquí pierde Rusia, aquí pierde el Estado Islámico, aquí pierden los productores. Entonces estás explicando exactamente a teoría de conspiración, no nada vinculado a oferta de demanda. Claro, es lo que, claro. No sé, toda tu argumentación. No. Es lo que estás argumentando. No, lo que yo no estoy diciendo es que esto sea buscado, que sea planificado. Lo que estoy diciendo es que coincide la generalización de una nueva tecnología que es la perforación en horizontal, que es el tema del fracking, y que nos ha venido, pues mira, nos ha venido de perlas todo este asunto. A ver, espera, David, sí. Yo creo que el hecho de que identifiquemos la decisión de Arabia, la decisión subjetiva de Arabia de hacer algo que está de moda, una baja temeraria en el precio del petróleo, al final es reconocer que hay mecanismos de mercado que operan. Te reconozco que estos actúan a través de pocos agentes, pero la multitud de actores y de elementos que contribuyen a la conformación de esos precios, yo sí me atrevo a insistir en que los mecanismos de mercado, tanto ahora como antes, cuando no sucedía esta baja temeraria, están incluyendo ya los factores geopolíticos o como queramos llamarlos. Y en línea con lo que tú decías antes, Fernanda, y Rusia, al final de lo de Rusia, ¿qué? Pues yo creo que el gran riesgo de que esta sea la primera de una carambola de países o de economías en desarrollo que puedan verse afectadas y que podamos vivir una crisis que se pueda tornar, digamos, global, y que ese es un desenlace que ojalá no veamos, sería el peor de los escenarios, pero que desde luego está en el horizonte a considerar. Decías, Gonzalo. Sí, quiero decir una cosa, que es verdad que nos estamos fijando ahora en este momento en el que está bajando. Lo que pasa es que también deberíamos hablar de por qué en un entorno durante unos años donde se ha incrementado mucho la producción de petróleo a través del fracking, a través de las arenas bituminosas, si no me equivoco, de Canadá, a través de la perforación de aguas profundas. Es decir, hubo un incremento muy grande de la producción de petróleo y sin embargo, el precio del petróleo funcionó contra eso. O sea, es decir, aumenta la oferta y sin embargo creció mucho el precio del petróleo. Con lo cual, lo que sí que parece es que el precio del petróleo o había una burbuja o estaba sostenido, era un precio elevado, sostenido artificialmente. Claro, bueno, debate apasionante. En Simplemente este momento, un último apunte Arabia que tiene que ver... deja de sostenerlo y es cuando cae. Un último apunte que tiene que ver más... con el corto plazo más absoluto y que pasa por ponernos en gasolineras a las que muchos de nosotros acudimos casi a diario a repostar. Solo una cosa, decir que para España, por ejemplo, tiene una repercusión importantísima. Vale, ¿me lo cuentas ahora? Sí, espera, vale. Que escuchamos al señor Brufau, al responsable de Repsol, que hablaba hace un par de días de este asunto, atosigado por las preguntas de los periodistas, de los consumidores, preguntando por qué se produce ese famoso efecto pluma o efecto cohete en función de si sube o baja el precio de la gasolina. Es decir, que cuando baja, baja muy despacio, cuando sube, sube muy deprisa. Esto decía Brufau. Ustedes tienen que saber que del precio de la gasolina la mitad son impuestos y estos impuestos son fijos, salvo el IVA. Es decir, hoy le he pedido a un compañero nuestro, porque pensaba que podría pasar esto, que qué pasaría si el barril de crudo se pone de 100 a 10 dólares. Es decir, si pasa de $100
a $10, es decir, 10 veces menos en cotización. Pues la gasolina solo caería 2 veces. Porque la mayor parte del componente del precio nuestro son impuestos, que no bajan, y por tanto se los queda el Estado, cuando baja o sube el crudo. Bueno, esto decía Brufau y vamos a acabar ya con este asunto. ¿Queréis apuntar algo, Gonzalo? Sí, quería decir que, por ejemplo, para España sí que es muy importante bajar del ESE. Primero, porque implica un incremento de la renta disponible para España, importantísimo. Hay 3 factores que se está diciendo que puede valorarse en torno a 10.000 millones de euros. Eso viene de perlas que esto suceda. Bueno, nosotros y en general yo creo que toda la sociedad. Era una maldad. Era una maldad. Yo creo que podamos no, tener... perdona que te interrumpa antes, que hace unos días Guindos decía que había una conjunción planetaria que iba a permitir que las cosas fueran muy bien durante y además el año en un 15. vídeo tremendamente injusto porque lo equiparasteis a otra ministra que tuvo una Perdona, intervención utilizó horrible. una expresión similar a la de Leire Pajín. No Conjunción planetaria. Así, ya no si las decisiones, él hablaba, si las decisiones de los políticos dependen de las conjunciones planetarias, pero es que esa agarra y conjunción vámonos. en este caso está cuantificado. Sí que se está hablando de que los tipos de interés, la reducción de tipos de interés, la baja del petróleo y el ahorro que va a suponer para las familias, la reforma fiscal, puede suponer en torno a 10.000 millones. 10.000 millones de euros que van a ir directamente a la renta disponible. La mayor parte de esa renta disponible, el 90%, está estimado que va a ir del petróleo, hacia... de renta, acaba siendo la reforma fiscal, que no sé qué. Eso sí que es mezclar churros y merinas. Bueno, es que el que baje el petróleo, supongo que tú lo sabrás, afecta mucho a la renta disponible, afecta mucho a la capacidad de exportar de aquellos países productores. Del petróleo tiene que ver con la reforma fiscal del gobierno. No, estoy diciendo, esto ya sacar una consecuencia. Fumeiro y empezar a hacer la campaña del Estoy hablando de una consecuencia que tiene efectos económicos sobre la familia. Negarlo, lo que es terrible es que no queramos reconocerlo. Lo que es terrible es que estemos viendo que hay un fenómeno externo que no depende del gobierno, como puede ser la bajada del petróleo, pero que va a beneficiar a las familias. A ver, venga, que vamos a ir acabando. Puede beneficiar a renta disponible das familias ou a renta disponible del Repsol. Xa veremos. Por ahora a gasolina baixou 14%, o precio do petróleo 40%. Aí en marxen. Aí hai un marxen de 26 puntos que aínda o ten Repsol. Hai un marxen que ten pero te aseguro que las familias... Manolo, tamén las familias que están poniendo el gasolio a un euro ahora, que lo están poniendo a 1,30 y pico Pero hace de 6 verdad meses, que nunca pensé que el petróleo generaba semejante pasión. Me encanta, estoy encantada. Deixeme eludir o debate partidario, eu non teño interés para unha idea económica que quería decir. Vamos a ver. O sistema... O capitalismo. Capitalismo mundial, a partir do triunfo do neoliberalismo, a partir dos anos 80, é un sistema enormemente inestable. Salimos dunha crise para entrar en outra, sesa en México, sesa en Tailandia, sesa en Rusia, Ahora dígate, Gonzalo, o sea, que salimos de la crisis. La economía centralizada mucha menos inestabilidad. Déxame que le mate. Entón, a última crise foi a gran recesión. Parece que a economía mundial sae da gran recesión e volvemos a caer noutra situación de enorme inestabilidade, non? En gran parte porque ningún dos graves problemas de fondo de funcionamento deste capitalismo depravado, non do capitalismo dos bons tempos, non? Das 3 décadas doradas do capitalismo, é profundamente inestable e dai non vamos dar saído hasta que se mude. Venga, a ver, Jorge me pedía y vamos a ir acabando ya con este tema, venga. Primero decirte que este debate, muy jugoso y muy animado y tal y cual, es fruto de que nos falta debate económico. Que estamos Estáis ansiosos de debatir sobre economía. Y luego una cosa. Vamos a ver. Yo creo que más de 10.000 millones lo saco de otra cosa. Los tengo aquí en el bolsillo ahora mismo. Más de 10.000 millones lo saco de otra cosa. En plan ejemplarizante lo saco de reducir un 60% todos los parlamentarios, incluidos los gallegos. Aquí cada uno habla de su libro. En segundo lugar, lo saco de eliminar el Senado. En tercer lugar, lo saco de eliminar los chiringuitos. Lo saco de reducir en un 80% los ayuntamientos. Pero sobre todo lo saco de... Fraude fiscal. No. De reducir la economía sumergida solamente del 24% al 18% y dentro de ella perseguir, porque el señor Montoro se ha dedicado a modificar los impuestos, pero no ha mejorado prácticamente nada la persecución. Esto, venga, es que tenemos que acabar. Hablando de economía, por favor. Y hablando de grande para lo quiero decir en un sentido, porque claro, hombre, ya está bien
porque decir que están bajando los impuestos es un auténtico disparate. Y que los impuestos vayan a bajar al nivel que estaban antes de la subida que ha hecho el partido en el poder es un disparate. Y desde luego no acepto que se hable de todo esto sin hablar de la corrupción en la financiación de los partidos políticos. Empezamos en Arabia y acabamos hablando de esto. Venga, ¿alguna cosa concreta? Porque me tengo que ir a publicidad, que todavía tenemos que hablar de Cuba, ¿lo dejamos para otro día? Sí, volveremos a hablar del petróleo, a ver qué sucede. Sí. David Carro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Recurriremos a ti en futuras ocasiones si efectivamente estas dinámicas que aventuráis y que tanta pasión despierta en esta mesa se acaban confirmando. Gracias. Pequeña pausa de publicidad. Vamos a hablar de Cuba enseguida, de lo que ha pasado. Tenemos a una invitada muy especial que nos va a contar su propia peripecia personal, su valoración de lo que ayer sucedía y cómo encara el futuro después de esto. Siguen hablando, los voy a dejar que se relajen durante la publicidad, enseguida volvemos.